Nos hemos reunido en nuestra hermosa basílica para realizar el Te Deum. El Te Deum, que traducido en latín al español significa "A ti Dios", es considerado uno de los primeros himnos cristianos que se entona principalmente en momentos de celebración y sobre todo cuando se quiere dar gracias a Dios. Y es lo que hemos venido a realizar en este día: elevar una acción de gracias a Dios por el don de la fe de nuestro municipio, materializada de alguna manera en esta hermosa basílica. Siempre se ha dicho que este templo es la expresión de la fe de nuestros mayores, quienes en sus carrieles traían los escapularios, sus camándulas y sus estampas, y que cargaron desde la montaña la madera para construirlo. Es el orgullo de los santarrosanos que a través de la historia han tejido a la sombra de este lugar sagrado su propia historia, que es la admiración constante de los turistas y ante todo es para dar gloria a Dios, nuestro Creador, Señor y nuestro Padre. Recordar hoy con gratitud al Padre Ramón Durán de Cázares, primer párroco, llegada a nuestra ciudad en el año de 1845, a una improvisada ramada para el culto y la celebración litúrgica, construida por los pobladores de entonces entre la carrera 14 con calle 13. Allí se celebró la primera misa, primera que gracias a Dios no se ha interrumpido desde entonces. En vista de que ya se había aumentado el número de los pobladores, se comenzó la construcción de un templo más grande en el sitio en el cual se encuentra actualmente nuestra basílica, bajo la dirección del padre Juan Nepomuceno Parra en el año de 1875. Al padre Durán de Cázares fue el que le dio el nombre de Nuestra Señora de las Victorias a nuestra parroquia, que entonces era de Cabal. Desde entonces y hasta nuestros días, el templo se ha ido reformando, ampliando y mejorando gracias a la dedicación de los párrocos que incansablemente han trabajado para proporcionarnos una casa de Dios digna de Él y con la comodidad y la belleza para elevar nuestras almas al cielo. Por voluntad de las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Manizales y el querer también de los fieles, en el año 2003, el padre Fernán Llano Ruiz hizo la solicitud para otorgar al templo el título de Basílica Menor, que se logró el 2 de junio del 2004 a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El 7 de septiembre de 2004, en ceremonia presidida por Monseñor Fabio Betancourt Tirado, arzobispo de Manizales, se consagró el templo a Nuestra Señora de las Victorias, marcando con el santo crisma las cruces colocadas en las 12 columnas principales del templo, las cuales representan a los 12 apóstoles, las columnas sobre las cuales Jesucristo fundó la Iglesia. Y el inolvidable 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, el señor nuncio de su santidad en Colombia, Monseñor Benarmino Estela, inauguró la basílica, donde se leyó el rescripto de la Santa Sede que concede el título, se explicó el sentido de los símbolos de la basílica como el tintinábulo y la umbela, y se descubrieron las correspondientes placas que se encuentran al inicio de nuestro templo. Es necesario, queridos hijos, al conmemorar el aniversario de esta fecha, el recuerdo de lo que significa la basílica y también sus distintivos. La palabra basílica tiene su origen en Grecia y en Roma, y se refería a edificios grandes dedicados para defender las leyes o lugares donde el emperador se hacía presente. La Iglesia tomó este nombre para designar a los grandes
e importantes edificios de Roma: la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, Basílica Mayor; la tumba de San Pedro en el Vaticano, Basílica Mayor; la tumba de San Pablo extramuros en Roma, Basílica Mayor; y la Basílica de Santa María la Mayor, las únicas 4 basílicas mayores de todo el mundo. Pero algunos templos importantes en el mundo quisieron estar ligadas a la cátedra del Papa para recibir privilegios y bendiciones especiales. Cuando el Papa autoriza a un templo importante que posea un lugar amplio y artístico, que está consagrado y que se resalte histórica y religiosamente entre los templos de su arquidiócesis, y que tenga un culto digno y solemne, se acepta para que se le dé el título de Basílica Menor. Un privilegio que nosotros logramos por nuestro templo y que tenemos la indulgencia plenaria, de la que precisamente hoy nos podemos lucrar al celebrar el aniversario de la dedicación de la Basílica, bajo las condiciones acostumbradas, es decir, que estemos confesados, la comunión y la oración por el Santo Padre. Y entre los signos que posee la Basílica está la umbela y el tintinábulo. La umbela es una especie de paraguas normalmente en rojo y amarillo que permanece semiabierto esperando al pontífice y solo se abre para recibirlo. Por eso un día especial que lo abrimos es en la fecha de San Pedro y San Pablo, expresando nuestra comunión con el Papa. La umbela simboliza a la Iglesia, una madre siempre dispuesta a recibir a sus hijos en su seno. La Iglesia es una madre que protege y cubre como la gallinita protege a sus polluelos. Y el tintinábulo viene de una palabra latina que significa campanilla. Es una especie de campanario portátil y su origen parece que tenía como finalidad práctica avisar las procesiones. En el tintinábulo los fieles verán el instrumento que convoca a la asamblea, el pueblo que se reúne bajo la acción del Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios, que es vida, y recibir la Eucaristía, que es viático seguro para alcanzar la vida eterna. El sentido simbólico y a la vez místico de la umbela y del tintinábulo es muy claro: proteger a los fieles de las inclemencias espirituales y llamar a la escucha de la palabra de Dios. Al contemplar, queridos hijos, nuestra basílica, este recinto sagrado de asombrosa belleza, con tanta historia de fe, debe elevar nuestro corazón hacia Dios. Deseo profundamente que al celebrar este Te Deum se despierte en nosotros el amor y el respeto hacia lo sagrado, hacia las cosas de Dios, hacia la belleza que envuelve la liturgia y cómo ella eleva nuestra alma hasta las realidades celestiales. La fe, queridos hijos, crea belleza, y todo este tesoro nacido de la fe es una herencia que debemos proteger, porque sobre la fe, que es la que ha levantado esta belleza, es la que nosotros también tenemos que cuestionar si nuestra fe también está tan elevada y tan bella como lo está nuestra basílica. Porque si la fe sigue viva, esta herencia cultural no muere, sino que sigue viva y presente. Las imágenes siguen hablando hoy al corazón de los creyentes y no son cosas del pasado. Nuestra basílica, queridos hijos, no es un monumento del pasado, sino una casa viva, donde nos sentimos en casa. En ella encontramos a Dios y nos encontramos también los unos con los otros. Este día que se escogió para elevar nuestro templo está dedicado de manera muy especial a la Santísima Virgen María. Al colocarnos bajo el amparo y protección de Nuestra Señora de las Victorias,
patrona de nuestra basílica, pidámosle que ella nos conceda el don de tener una memoria agradecida que nos lleve a vivir el momento presente con pasión, en la esperanza gozosa de llegar algún día a la Jerusalén celestial para vivir eternamente con su divino Hijo y en compañía de todos los santos. A Nuestra Señora le pedimos esta gracia.